El tema de hoy es el sufrimiento de Dios es igual al sufrimiento del ser humano. Entonces, primeramente daré un poquito la visión que tenemos sobre Dios para explicar, ¿no?, cómo definirlo, ¿no? De alguna forma podemos conocer al Creador a través de las obras creadas. Entonces vemos que los seres creados básicamente tienen características duales. Por un lado, todos tenemos un carácter, una parte interior que no se ve, y luego una forma exterior que se ve. Entonces, en el caso del ser humano, pues tenemos la mente como la parte interior y el cuerpo, que sería la parte exterior. Luego vemos también otros seres, pues el reino animal o los vegetales, el mundo mineral, pues hay como un carácter instintivo, unas leyes y unas características. Incluso en el mundo pues ya más diminuto, los átomos, partículas, es decir, protones, electrones, es decir, hay unas características. Por ejemplo, si para formar el oro o la plata o el cobre o cualquier mineral, pues se juntan distintos elementos. Entonces, esos elementos tienen unas características que hacen que puedan formarse determinados minerales y esto, ¿no? Entonces, la característica del elemento no es visible, pero se ve que está porque si juntas algo hace un mineral y si juntas otra cosa otro, ¿no? También observamos que lo que la mayoría de la gente buscamos es la alegría. Entonces, la alegría viene de las relaciones entre los seres creados. Podemos tener alegría al relacionarnos con personas, con animales, con la comida, algunos. Entonces, sentimos que la alegría también es un poco el propósito de la creación. Entonces, el que llamamos Dios, el Creador, por un lado, no es solo energía, aunque también su cuerpo, por decir, sería la energía, pero también vemos que es como un padre, ¿no?, que tiene un corazón y amor por la gente, por los seres creados. Entonces, todos los seres humanos tienen una conciencia, una parte interior, y esta parte nos ayuda, pues, básicamente lo que todo el mundo o la mayoría de la gente busca es la belleza, la verdad o la bondad, ¿no? En belleza no hay nada escrito. Uno le pueden gustar las cucarachas y otro las flores. Es decir, todo es bello de acuerdo a... Pues, todo está creado. Es decir, hay pavos reales, hay hormigas, hay montañas más bonitas y luego hay desiertos. Entonces, en ese sentido, la belleza o la verdad puede ser relativa también. Cada uno tenemos nuestra verdad. Luego la bondad, pues también. Es decir, uno puede pensar que algo es bueno y otro que no, que eso no. Por eso, sin homologar todas las posibles tendencias de la belleza, la verdad y la bondad, pero sí es verdad que hay un deseo, ¿no?, de pues, algo que uno siente que es bonito, nos gusta verlo, observarlo. También vemos que en la creación hay como unas leyes o principios. Entonces, pues, si vemos los movimientos de los cuerpos celestes, las galaxias, las estrellas, los planetas, pues vemos que hay una cierta armonía también. Entonces, de alguna forma, el Creador pues también debería de seguir estas leyes o principios. También en los átomos o partículas, pues también hay unas leyes que hacen que se comporten de una determinada forma, ¿no? Entonces, el ser humano, lo que también podemos definir es que de alguna forma buscamos un valor eterno en nuestra vida. Nadie, incluso si algunos habéis visto la película Blade Runner, hay unos humanoides que son creados por los seres humanos y se revelan los androides, no se llaman androides, pero estos. Entonces lo que quieren saber es su fecha de caducidad. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, ¿no? Yo existo, pero ¿y si mañana no? Es decir, entonces hay un deseo, ¿no?, de los seres creados de saber cuánto tiempo, sobre todo si piensas, ¿no?, pues cuánto tiempo voy a vivir o de qué soy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, idealmente pensamos que había un ideal, el ideal, cada religión tiene el suyo. Por ejemplo, en la Biblia, en Adán y Eva, pues lo poco que dijo Dios al crear a Adán y Eva, dijo: creced, multiplicaos y dominad. Para nosotros crecer es conseguir una cierta armonía entre la mente y el cuerpo,
multiplicaos, pues bueno, la gente suele tener familias con hijos de una forma natural, y dominad sería tener una relación con las cosas de la creación, no contaminando ni destruyendo, sino con amor, con cariño a las cosas creadas. Eso es básico. Se puede creer en Dios o no, o en nada, pero si uno sigue un poquito, pues busca tener una personalidad, tiene buenas relaciones horizontales, si uno no quiere casarse, pero con personas de su nivel, ¿no? Y luego trata bien las cosas de la creación, pues de alguna forma cumple este ideal, le llame Dios o no. Entonces, ¿qué ocurre? Este ideal de alguna forma no se ha realizado. La gente no ha llegado a tener madurez personal, la situación familiar es frágil, las parejas, pues bueno, ya sean de chicos, de chicas o de hombre y mujer, pero en general hay bastante fragilidad. Y luego, obviamente, si observamos la creación, vemos que no funciona, ¿no? Es decir, que lo que podía haber sido un paraíso inicialmente, pues hoy en día se asemeja más a un estercolero que a un paraíso. Entonces, la religión es esta separación del ideal con la realidad. Le llaman, pues, cristianismo la caída del ser humano o la degradación. Incluso en el marxismo y en otras culturas, pues se habla de que al principio había una sociedad idílica ideal, pero que hubo una degradación posterior, y también, por ejemplo, las teorías anarquistas hablan de cuando apareció la propiedad, también la gente perdió este deseo de hermandad, este sentimiento, ¿no? Proudhon y otros. Entonces, de alguna forma, nosotros en nuestro movimiento lo interpretamos como esta relación de dar y recibir del ser humano con Dios se ha interrumpido. Entonces, si nos separamos del Creador y no fluye una cierta energía, pues entonces las relaciones horizontales tampoco funcionan, ¿no? Es decir, para que lo horizontal funcione se tiene que conectar también, pensamos, con lo vertical. Entonces, el problema de la humanidad es que esta relación vertical entre el ser humano y el Creador, llámale Dios, Alá, Buda o energía suprema o como quieras, se ha roto, ¿no? Entonces, de alguna forma, las relaciones horizontales por eso son difíciles. De alguna forma, en la Biblia pues habla de Adán y Eva, sus primeros hijos, y explica que se separaron del Creador. Es decir, de alguna forma también hubo como dos roturas, ¿no? Por un lado, Eva tuvo una relación sexual ilícita con Lucifer en el jardín del Edén, y eso le llamamos la caída espiritual. Y luego una relación también inmadura antes de llegar a la madurez entre Eva y Adán. Eso es la caída física. Entonces Dios perdió, debido a que el hombre se separó de él, por un lado, con la caída espiritual perdimos el conocimiento espiritual. Si no hubiéramos caído espiritualmente, todos nos veríamos cómo está nuestro espíritu. Entonces, si yo soy un concejal corrupto de cualquier partido, o yo soy Hitler o cualquier asesino de la historia, pues al intentar matar a otra gente no lo haría, porque vería que mi espíritu se pondría negro, oscuro, y no vemos nuestro espíritu. Por eso el ser humano puede hacer cosas malas. Entonces, y perdimos la conexión espiritual y también la conexión física, ¿no? Si la humanidad, pues el hermano mayor, Caín, mató a Abel, es decir, se ve que hubo mal rollo en esa familia, no hubo una buena relación. Entonces, desde ese momento Dios ha estado sufriendo por cada nueva generación de gente, ¿no? Porque la humanidad perdió su origen común. Si todos venimos de la familia de los Pérez o de los Tal o de los Jaime o de los Buigas, pues todos serían de la misma familia, entonces habría una cierta armonía. Pero cada uno, pues también el ejemplo gráfico de la Biblia de la Torre de Babel es que cada uno montó su trozo, unos se fueron por aquí, por allí y no querían saber nada de los demás. Cada uno puede irse donde le dé la gana, pero de alguna forma, si nos apreciamos, pues se van generando relaciones con los demás, ¿no? Entonces la humanidad perdió su origen común, y esta relación horizontalmente pues también se ha ido deteriorando. Entonces el mundo, que inicialmente había sido creado para ser como un jardín del Edén, un mundo utópico, ideal, de amor y armonía,
pues llegó a ser un mundo de desconfianza, de lucha, de conflicto, ¿no? Entonces, a nadie nos gusta sufrir, todo el mundo evitamos el sufrimiento, salvo algunas prácticas sexuales del sadomasoquismo, pero si Dios, que es el creador, está sufriendo, entonces es obvio que la humanidad, como hijos e hijas del creador, pues también tenemos que sufrir. Si una familia, si un ser querido en nuestra familia o nuestro círculo de amistades está sufriendo, la gente que nos rodea o rodeamos a esa persona, pues también mantienen el sufrimiento. Si un padre y una madre sufren, también los hijos tienen este corazón, ¿no?, de querer sufrir. Incluso Jesús, por ejemplo, cuando hablaba de Dios, por ejemplo, hablaba de la parábola de la oveja perdida. Aunque tenía 99, le faltaba una, no podía ser feliz. En ese sentido, pues bueno, dando a entender que también en el Padre Nuestro Jesús nos hablaba de Padre Nuestro. Padre Nuestro es de todos, blancos, negros, amarillos, altos, gordos, pobres, ricos. Es decir, no es solo de algunos, es de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje de Jesús era claro. Es decir, en una persona que se considere cristiana no cabe ningún concepto racista, poco solidario. Es decir, yo puedo comer y mi hermano no, es decir, no es planteable porque es mi hermano. Es decir, es que si es nuestro padre, ¿cómo vas tú a comer en la mesa y tu hermano, da igual que sea de cualquier país? Somos hermanos si hay solo un padre y una madre, ¿no? Entonces, los momentos más tristes de Dios, del Creador, por un lado sería el origen, esta separación del ser humano con Dios, que fue posible porque Dios no quería un perrito que le das de comer y te sigue, un patito, le pones el pienso y sigue. Dios lo que quería era una relación de amor voluntaria y libre. Entonces el ser humano podía coger dos caminos, es decir, podía coger el camino del seguir a sus padres, Dios, o seguir su propio libre albedrío. Entonces, en ese sentido, pues no funcionó, ¿no? Es decir, no funcionó porque podía no funcionar, me refiero, porque el ser humano fue creado libre. Otro momento triste para Dios fue cuando vio a su Hijo Jesús, que venía para restaurar este mundo, morir en la cruz. Y otro momento constantemente triste, pues son todas las guerras, desde el pasado hasta ahora, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Tercera, la Guerra Civil, Vietnam, la Guerra de Corea, cualquier conflicto actual en Bosnia, en Serbia, etc. Es decir, cada vez que hijos e hijas de Dios se están matando, engañando, asesinando o lo que sea, pues el Creador sufre, ¿no? Es decir, por este tema, ¿no? Entonces Dios tenía una gran esperanza con Adán y Eva, que eran pues como su objeto de amor, ¿no? Pero ellos, al perderse, pues la humanidad llegó a ser ignorante, ¿no?, del sufrimiento que habían creado. Por eso sus descendientes no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, muchos, la idea incluso normal de Dios es un Dios todopoderoso, pues absoluto, eterno, quien cree, vamos, hay que no creen, pero quien cree pues tiene esta idea más de un ser tal, pero Dios es miserable, es decir, Dios está en el mendigo que podamos encontrar al ir a casa, es decir, ese es el corazón de Dios, es un ser completamente miserable. Nosotros podemos oír una conferencia sobre el sufrimiento de Dios, pero si no lo sentimos dentro es muy difícil de entender, porque cuando estamos desesperados por un ser querido, pasa algo, no sé, estamos en una situación difícil, ahí sí podemos entender algo de ese corazón. Cuando la vida nos va mal o algo, nuestros seres queridos sufren o ves muchas injusticias, pero yo hablo intelectualmente, pero para sentirlo es realmente una búsqueda interior, ¿no?, de poder realmente sentir que el Creador, el que te ha creado a ti y a tus padres, a tus compañeros, amigos, pues es un ser que está sufriendo. Cualquiera de nosotros podemos tener un accidente familiar, un ser querido le pasa algo, pero pensamos, este lo está pasando mal, se le ha muerto la novia, la mujer, la hija, lo que sea, pero Dios está en cada casa.
Entonces, de alguna forma, cualquier situación difícil, injusta, gente en la cárcel, gente con dolor en los hospitales, pues también ahí está el corazón de Dios, ¿no? De sentir esta pena por sus hijos e hijas, ¿no? Jesús comprendió claramente el corazón de Dios, por eso de alguna forma incluso a los que le estaban matando en la cruz pidió a Dios de perdonarlos, porque sabía que eran sus hermanos, podían ser ignorantes y Jesús o cualquier figura de la historia, gente buena que ha sido perseguida por sus ideas, por tal, y han sido asesinados, pues toda esa gente, Dios estaba con ellos, ¿no? De alguna forma. Es decir, si entendemos que Dios es nuestro Padre, no podemos rechazar a nadie. Entonces, el ser humano pudo caer o desviarse porque fue creado libre. Entonces, Dios quería un amor sincero, no automático. Nadie se compra. Por ejemplo, ahora hay gente que busca novia y otros pues tienen las famosas muñecas hinchables, ¿no? Sexuales. Pero quiero decir, ¿qué queremos? ¿Una muñeca sexual hinchable o una persona que responda a nuestras emociones? Quiero decir, Dios no quería una muñeca hinchable en el sentido algo automático, quería tener una relación con un ser, pues bueno, que tenemos nuestro carácter, que nos enfadamos, que podemos ir en una dirección o en otra, ¿no? Entonces el ser humano es un ser muy valioso, pero sin Dios no puede ser feliz. Es como decir, Dios como pone el 95% de lo que hay, pero el ser humano es ese trocito del 5%. Si no hay esta unidad de Dios con el ser humano, no uno, sino todos o la mayoría, Dios no puede ser feliz porque no está completo. Es como Dios, es como un puzzle, ¿no? Cada uno somos una parte de ese puzzle. Entonces, si el puzzle está manchado, sucio, tocado, boca abajo, no hace la película entera. Entonces, en ese sentido, también el ser humano era el mediador entre... Dios no tiene cuerpo, entonces el ser humano es el mediador entre el mundo espiritual, donde está Dios, y el mundo físico. Entonces, al haber perdido Dios al ser humano, pues tampoco él ha podido disfrutar del mundo físico, ¿no? Porque no tiene un cuerpo para poderlo experimentar, ¿no? Entonces, de alguna forma, Dios perdió a sus amigos, a sus hijos, a sus seres queridos, y entonces todo su plan se perdió. Y Dios ha estado viendo por relaciones odiosas, ¿no? Es decir, hemos llegado a ser, en vez de hijos, siervos, ¿no? Dominándonos unos a otros, maltratando. Es decir, Dios ha tenido que ver campos de concentración con gente esclavizada, sufriendo, ¿no? Es decir, entonces, al no entender el ideal pues la humanidad ha llegado a estar en un estado miserable. Entonces, la gente, pues obviamente, al ver la situación actual, pues fácilmente pues niegan a Dios o bueno, no entienden, ¿no? Es decir, ¿por qué nos han creado si esto es un valle de lágrimas, como se dice, ¿no? Incluso en la Biblia habla en Génesis 6:6 que Dios se había arrepentido de haber creado al ser humano, en el sentido que, claro, cuando vio el panorama, y eso ya en Génesis, antes de las guerras púnicas, las guerras de los griegos, tal. Es decir, las cruzadas, la Edad Media. Entonces, claro, pues hoy en día, si ya se arrepintió antes, imaginaros hoy, ¿no? Entonces, también los seguidores de Jesús, debido a que Jesús tuvo que morir en la cruz de una forma injusta, Jesús venía a establecer el mundo ideal. Jesús y el hebraísmo pues tenían que haber ido a Roma y convencer de una forma pacífica y armoniosa a los romanos, y entonces se hubiera establecido el famoso reino de los cielos. Pero debido al fallo del pueblo de Israel en unirse a Jesús, el enviado, pues entonces el cristianismo tuvo que seguir un camino duro, ¿no? de sufrimiento, de mártires, leones, y mucha soledad, ¿no? Es decir, mucha persecución en muchos sitios. Entonces, por eso, la gente que quiere seguir a Dios o quiere seguir a Jesús, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Es decir, es una vida pues más sacrificial, de sufrimiento, porque pues, si más cerca estás de Dios, no puedes estar muy contento, porque el corazón de Dios está sufriendo, ¿no?
¿qué ocurre? Que como somos los seres creados, pues Dios no puede odiar a los seres humanos, porque son sus hijos. Un hijo tuyo puede ser de la ETA, de un grupo terrorista, o un violador de jóvenes, pero es que es tu hijo o tu hija, no lo puedes decir. Entonces, dentro de Dios tiene esta situación, ¿no? Que no nos puede querer porque somos inestables, pero tampoco nos puede odiar. Entonces, famoso conflicto de esto de los filósofos, ¿no? Es decir, entonces, no nos puede destruir porque somos los hijos, pero ¿qué hace entonces? Pues a lo largo de toda la historia ha estado trabajando para mejorar la humanidad. A través de la ciencia, pues mejorando la forma de vida de la gente, y a través de la religión, la filosofía o la ética, pues tratando de educarnos interiormente para que lleguemos a ser mejores personas. Por lo menos el famoso 5.º mandamiento de Moisés, de no matar, pues da igual que lo dijera Moisés o mi abuelo, pero queda claro, no matar, punto. No matar a judíos ni matar a nadie. Es decir, entonces, en ese sentido, un mandamiento que nos dieron pues hace casi 4.000 años, vemos que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, aunque Dios ha mandado representantes, pues, filósofos, religiosos, de muchas tendencias, he trabajado con el budismo, el hinduismo, el confucianismo, el islam, cristianismo, pero aún así, pues la gente, pues bueno, algo básico que está en todas las religiones, el no matar, pues no se cumple, ¿no? Entonces, podemos decir que Dios es como un Dios fracasado, pero claro, su deseo es salvar a los seres humanos, ¿no? Entonces, como es el Padre de los seres humanos, pues tiene que aguantar, ¿no? A ver si un día despertamos y pues nos decidimos a cumplir unas normas básicas para poder establecer este mundo ideal. El mundo ideal es un mundo de paz. Si no hubiera guerras y no se matara a la gente, pues bueno, se puede uno estar de acuerdo con todo el mundo, pero por lo menos hay una cierta paz, ¿no? Entonces Dios ha estado trabajando pues mañana, tarde y noche desde este momento de la caída del ser humano, pues para mejorar el nivel de vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, nos ha enviado, pues cada uno tendrá sus favoritos, ¿no? Filósofos, profetas, muchas personas, pues bueno, para mejorar a la humanidad, ¿no? Cada uno puede tener sus libros de cabecera, sus ideas favoritas, pero al final, con unas normas básicas, pues el no matar, el tratar de no robar, es decir, hay unos principios básicos que, bueno, si se vivieran, pues la humanidad podría estar mejor, ¿no? Entonces, de alguna forma, el deseo del ser humano tendría que ser volver a hacer feliz a Dios, el Creador, y la mejor forma pues es conseguir un mundo de paz, ¿no? Es decir, donde pues podemos eliminar el error, el mal, el crimen, el odio entre razas, los problemas económicos, es decir, es conseguir un equilibrio, ¿no? Es decir, hoy en día vemos el mundo muy desequilibrado, ¿no? Hay pocas personas que tienen muchas cosas y la mayoría tienen poco. Y luego vienen gente de otros países aquí a España y algunos dicen, esto es un problema, estos tíos a que vienen aquí, es que son nuestros hermanos, es decir, no podemos tampoco ignorarlos, ¿no? Pero sí, pues vamos a cerrar la frontera, que ya hay muchos o tal, pero podríamos ser nosotros que fuéramos hacia el sur en vez de ellos venir al norte. Entonces, de alguna forma, el corazón de Dios está roto, ¿no? Cuando ve nuestra forma de vida, la que debería de ser y la que es, pues bueno, vemos que si podemos entender este corazón del Creador, pues entonces podemos entender mejor el sufrimiento del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que en este tiempo pues, el avance de la ciencia y de la religión, buscando no una religión dogmática, sino una religión interior, ¿no? Básico, ¿no? De querer amar a los demás, de querer hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pues con estos básicos principios, sin complicarnos mucho, pensamos que es posible de realizar de nuevo un mundo ideal y poder pues consolar este corazón del Creador, ¿no? Que nos creó con mucha ilusión de querer construir algo bueno y de alguna forma hemos hecho pues una sociedad injusta, insolidaria, con muchos conflictos, con mucha contradicción.
Entonces nada, no olvidaros que Dios es vuestro Padre y Madre del cielo, y con esto quería terminar. Gracias.